Son las 8:11 y vamos a cambiar de tema. Sin duda, la noticia que ha marcado esta semana y las semanas anteriores, y ya llevamos mucho tiempo hablando sobre el denominado caso Audios, y justamente ya lo vemos ahí también en pantalla, Tomás Marín, periodista de Mega Investiga, de Mega Noticias también, que nos va a comentar detalles de lo que ha ocurrido el día de ayer con los mensajes que pudo acceder en la defensa del celular del abogado Luis Hermosilla, y también de esta solicitud de revocar las medidas cautelares también de Luis Hermosilla y también de Leonarda Villalobos. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido a Mega Noticias Update. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, también. Cuéntanos un poco lo que ocurrió el día de ayer y qué se espera también para la jornada del día de hoy. Claro, el momento de ayer cuando le entregan este disco duro a la defensa de Luis Hermosilla, a los representantes que fueron a retirarlo a la Fiscalía Oriente, puede ser un momento bisagra en la investigación. O sea, que de ahora en más se abran distintas aristas y pueda también abrirse otras causas, no solo penales, sino también investigaciones sumarias, como lo hemos visto en las últimas horas, que precisamente se abrió con el exministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, donde no solo se abre una investigación penal con la Fiscalía Oriente, sino también se abre una investigación propia del Ministerio de Vivienda actual a través del actual ministro Carlos Montes, para poder investigar cuáles fueron las gestiones que Felipe Ward realizó en relación a un proyecto gestionado aparentemente con la venia y con la premura que venía desde los Jalaf a través de Luis Hermosilla. Precisamente también desde Mega Investiga, te quiero comentar la nota que publicaron ayer mis compañeros Rodrigo Verdejo y Mario Rosende. Mira, Tomás, solo para que podamos mostrar también, le vamos a pedir a la Rose y a la Maca si nos pueden pinchar aquí parte de esta imagen, que tenemos la nota desplegada para que también las personas puedan ingresar al sitio meganoticias.cl, justo en la parte de Mega Investiga, y ahí podemos ver el titular de esta noticia, que es: el criterio Hermosilla, jueces, políticos y fiscales con los que mantuvo chat, entre los que figuran el fiscal Valencia y también Lorena Parra, que es sin duda, si te podemos escuchar ahí, Tomás. Sí. Precisamente la nota que tú mencionas es también un poco lo que se vendría respecto a la defensa de Luis Hermosilla y cómo van a probar cómo van a de alguna manera revisar toda la documentación, todas las páginas, la cantidad de páginas que recibieron. Son muchísimos mensajes, y para eso, según pudo conocer el equipo de Mega Investiga, la defensa ha contratado un equipo especial. Al menos 5 profesionales que van a trabajar con un software especial también, revisando los distintos mensajes, y que aparentemente no se publicarían tal cual. De alguna manera se haría una lista respecto a cuáles son los políticos, cuáles son los fiscales, cuáles son los jueces que tienen conversaciones con Luis Hermosilla, para darle la oportunidad primero a ellos de explicar estos mensajes. Sí, eso es parte de lo que mencionó la defensa de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, que le mencionó una especie de cherry picking, que se estaban eligiendo algunos tipos de mensajes de manera más intencional para darlos a conocer. Entre ellos ahí conocimos también lo de Felipe Ward, el exministro de Bienes Raíces, exministro de Vivienda también en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y él por eso justamente pide acceder a los mensajes del abogado Luis Hermosilla, que son 777.000 páginas, la cantidad de mensajes donde hay videos, donde hay fotos, donde hay conversaciones, hay prácticamente de todo, y él va a seleccionar lo que va a hacer público también a la prensa, y él principalmente lo que mencionaba, se quiere hacer público lo que tenga relación con fiscales, con ministros de la Corte, principalmente relacionados también a el caso, obviamente, del abogado Luis Hermosilla, porque él hablaba de favores especiales, de conversaciones, que eso lo vamos a tener que ver sin duda también, porque esto recién se dio a conocer el día de ayer a las 5 de la tarde, se entregó este disco duro. Entonces vamos a quedar muy pendientes a eso. Pero ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, hoy día? ¿Se podrá revocar la prisión preventiva de Luis Hermosilla? ¿Se podrá revocar la prisión preventiva de Leonarda Villalobos? Por ejemplo, como ya ocurrió con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. ¿Podría pasar algo similar? ¿Qué crees tú? ¿O todavía vamos a estar y mantenernos ahí con la interrogante? Podría ocurrir algo similar. Incluso la semana pasada tuvimos el caso de Rodrigo Toppelberg, que cuando se le revisó la medida cautelar, cuando estaban apelando a que saliera de la prisión preventiva, entrega nuevos antecedentes y abre también un capítulo especial dentro del denominado caso Audios o caso Hermosilla, donde él
reconoce haber filtrado él mismo el audio y de alguna manera lo da como una especie de colaboración para la investigación y reconoce incluso que ocupó un chip especial, que tenía un código de Reino Unido, que le puso el nombre de Daniel Sauer y que él mismo fue quien lo entregó también a la Fiscalía Oriente, porque se reconoce y se ha dicho también desde la Fiscalía que fue un mensaje al propio fiscal Felipe Sepúlveda, el cual abrió también esta investigación de oficio por parte de ellos, porque decían que en este audio se escuchaban situaciones que claramente podrían representar carácter de delito. Entonces, hoy día, cuando tengamos esta apelación, tanto de Leonardo Villalobos como de Luis Hermosilla, pueden también entregarse más antecedentes, pero evidentemente las estrategias de las defensas por el momento son claras. Por el lado de Luis Hermosilla, de alguna manera decir que se ha colaborado también y apostar de alguna manera a lo que se ha dicho desde un principio, que gran parte de la investigación del Ministerio Público se centra en el audio. ¿Y qué ha dicho Juan Pablo Hermosilla? Que hay una diferencia entre decir y hacer. O sea, que hay muchas cosas en el audio propiamente tal que se dicen que se van a cometer delitos o que podrían ser cosas que sean delitos, pero en realidad lo que dice la defensa de Luis Hermosilla es que esas situaciones tienen que probarse y que en realidad, por ejemplo, respecto del delito de soborno, esta era una situación en curso por parte de Leonardo Villalobos y que por tanto no habría sido él quien la incitara, porque esto ya era una situación en curso, sino... Y lo que hizo él durante la reunión no fue interferir en ese cauce, sino también apoyar de alguna manera algo que le había pedido Leonardo Villalobos. Y precisamente también dentro de su recurso de apelación a la prisión preventiva, Juan Pablo Hermosilla plantea algo muy interesante que probablemente lo vamos a ver más adelante y que fue tema de discusión quizás en noviembre del año pasado, que es respecto a la ilicitud de la prueba, eventualmente. Lo que plantea Juan Pablo Hermosilla es que muchas de las cosas que se intentan probar por parte del Ministerio Público vienen radicadas en un audio que podría ser considerado eventualmente una prueba ilícita. ¿Por qué te lo digo de esa manera? Cuando esto avance, si es que la Fiscalía decide llevar esto a juicio oral, va a tener que realizarse una audiencia de preparación de juicio oral. Y en ese contexto el Ministerio Público tiene que exponer cuáles van a ser las pruebas, que van a ser de alguna manera las que se comprueben para poder llevar a cabo todo este juicio y poder comprobar los cargos contra estas personas a las cuales van a llevar a juicio el Ministerio Público. Sí, Tomás, mira, este tema da para mucho, muy intenso. De hecho, le vamos a hacer la invitación también a las personas que nos están viendo a través de la señal de YouTube, que comenten con nosotros, que nos hagan preguntas, porque tenemos un equipo completamente desplegado. Ustedes ya lo ven en pantalla. Está Agustín Bianchetti, bien digo, que está en tribunales, que nos va a entregar también detalles de lo que va a ocurrir el día de hoy, y también Javier Luit, que está en Capitán Llaver. Así que ahí tomamos contacto con Agustín, que si nos puede entregar detalles de lo que va a ocurrir el día de hoy, para que podamos comentar también entre nosotros cuatro este tema, que sin duda genera debate, y le dejamos la invitación también a la gente. Hola Agustín, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos acá en tribunales esperando la llegada de los distintos querellantes. Ya llegó, vimos pasar al querellante del Consejo de Defensa del Estado, que también va a estar postulando sus argumentos para mantener en prisión preventiva a Luis Hermosilla, y estamos a la espera de Juan Pablo Hermosilla, el abogado defensor del imputado, quien ayer recibió el disco duro con las más de 770.000 páginas de chats de WhatsApp que estaban en el celular de Luis Hermosilla, y él, al recibir esto, dijo que se va a demorar un par de semanas por lo menos en revisar toda esta información y dar a conocer algunas chats, algunas exautoridades o autoridades que estuvieron hablando con Luis Hermosilla y que, a juicio de la opinión pública, podrían incurrir en algún delito de, por ejemplo, lobby o tráfico de influencias. Se dio a conocer durante esta jornada, por ejemplo, el diario La Tercera dio a conocer chats entre Luis Hermosilla y el abogado Francisco Férez acerca de la elección del fiscal nacional que se realizó en el año pasado, en el 2022, a fines del 2022, donde se mostraba que Luis Hermosilla tenía un interés porque saldría electo el fiscal José Morales como fiscal nacional, cosa que no resultó. Pero ahí se puede evidenciar que había un interés importante entre Luis Hermosilla que José Morales fuera el nuevo fiscal nacional,
y que también en estos chats se revela que Álvaro Elizalde, en ese entonces senador, pero ahora ministro de la Secretaría General de la Presidencia, tenía interés porque saliera electo Ángel Valencia. Esto era un proceso donde se realiza, por ejemplo, un nombramiento por el Poder Judicial a 5 miembros, a 5 fiscales. Uno de esos fiscales lo escoge el Ejecutivo y ese fiscal tiene que ser ratificado por el Senado. Ese proceso tuvo que realizarse 2 veces, 3 veces, porque se rechazó en 2 ocasiones al candidato del Ejecutivo. Agustín, llama la atención Sí, la cantidad de favores sí, que se le piden a Luis Hermosilla, o la cantidad de mensajes, de conversaciones que están saliendo a la luz, porque ¿qué tanto poder habrá tenido Luis Hermosilla, o qué tanta, no sé, buenas relaciones tiene con distintos ministros de la Corte, fiscales, ex autoridades, para que todos recurran a él? ¿Hay algún antecedente de eso? Bueno, eso es lo relevante, ¿no? Lo interesante también, pero bueno, por lo menos en estos chats donde intentaban que José Morales fuera el nuevo fiscal nacional, en eso no llegaron a buen puerto. Era un abogado muy influyente dentro del poder económico, dentro del poder político, dentro del poder judicial, pero por lo menos en estos chats que revela La Tercera durante esta jornada, se sabe que no se llegó a un buen puerto con la ratificación de José Morales porque faltaron 2 votos para que el Senado ratificara el nombre. Pero igualmente, y durante todas estas jornadas se le ha consultado a las distintas autoridades, tanto del Poder Judicial como también del poder político, si es que tenían chats o no con Luis Hermosilla. Por lo menos Álvaro Elizalde ayer, el ministro secretario general de la Presidencia, dijo que no. Y todos se apresuran a decir que no, pero hay una verdadera caja de Pandora en el celular de Luis Hermosilla que está en manos ahora del abogado Juan Pablo Hermosilla, Bárbara. Sí, que probablemente en los próximos días vamos a conocer también más detalles con respecto a eso. Pero hablábamos que hoy día posiblemente se puede revocar la prisión preventiva de Luis Hermosilla, también de Leonarda Villalobos. Es algo que vamos a tener que ver, y justamente vemos ahí a Javier Luit, que está en Capitán Llaver. Cuéntanos un poco detalles de lo que se espera el día de hoy, Javier. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Sí, estamos acá muy cerca, estamos afuera de Capitán Llaver, justamente para ver movimientos, posibles reacciones de lo que podemos ver hoy día. Como lo decían ustedes recién, hoy día se realiza esta audiencia de apelación, hay mucha expectación por lo que podría llegar a ocurrir, se podría llegar incluso a revocar, como lo mencionaban ustedes, la prisión preventiva de Luis Hermosilla o de Leonarda Villalobos. Es algo que no sabemos y que por supuesto estamos muy atentos a todo esto que va a ocurrir en esta jornada ya en unas horas más, acá muy cerca en el Centro de Justicia, y es por eso que estamos muy atentos. ¿Qué les podemos comentar respecto a lo que ha estado ocurriendo durante esta jornada? Por lo menos movimiento de personas cercanas a Luis Hermosilla, de personas relacionadas al caso Audio, no hemos visto. Esperamos, por supuesto, que como los abogados tienen mayor libertad para poder llegar a conversar, no se rigen tanto por el horario de visitas para ingresar a este recinto penitenciario, es por eso mismo que estamos muy atentos y llegamos hasta acá para ver cualquier tipo de movimiento, alguna visita, algún acercamiento por parte de los abogados de la defensa de Luis Hermosilla, que se puedan llegar a acercar a este lugar durante esta jornada para entregar algún tipo de información respecto a lo que vamos a ver hoy día. Javier, ¿qué es lo que pide la defensa? Porque si ya se revoca la prisión preventiva, ¿dónde se va a ir Luis Hermosilla? ¿Están pidiendo arresto domiciliario? ¿Qué es lo que está pidiendo la defensa? Sí, lo que se está pidiendo principalmente es arresto domiciliario nocturno. Es en principio lo que se pide. ¿Y por qué es esto, Bárbara, muchachos? Lo que apela a la defensa es que Luis Hermosilla, y lo mismo por Leonarda Villalobos, es que están apelando principalmente a una irreprochable conducta anterior, y también lo principal que se está diciendo por parte de la defensa para revocar esta prisión preventiva que tienen actualmente y que por eso tiene a Luis Hermosilla al interior de este recinto en el que estamos ahora, en el que se abre por lo menos el portón en algunos minutos, es para apelar a que estas personas no presentarían un peligro para la sociedad. Como digo, es lo que está indicando la defensa para sacar a Luis Hermosilla del recinto Capitán Llaver, que es en donde estamos ahora en estos momentos, muchachos.
Sí, Javier, mira, quédate ahí con nosotros. Voy a incluir nuevamente a la conversación a Tomás Marín, periodista de Mega Investiga, porque queremos hablar también de lo que ha ocurrido con el exministro de Vivienda, Felipe Ward. ¿Qué es lo que pasa? Él respondió, él ha dicho que no ha hecho ningún tipo de favor especial o no. Eso me imagino que va a tener que ser parte también de la investigación. Pero ¿qué es lo que habría hecho Felipe Ward con algún favor especial que le habrá solicitado Luis Hermosilla por unos terrenos en Lampa, por la construcción de un terreno en Lampa que pertenece también a el grupo Patio, perteneciente a la familia Jalaf? Si nos puedes contar un poquito de contexto de eso para que las personas que nos están viendo entiendan, porque es como todo un entramado, es muy difícil de repente de unir ahí las piezas, entonces si podemos tener más detalles de eso. Por supuesto, mire, te cuento. Para dar el crédito correspondiente, esto lo conocimos en los últimos días después de una publicación de CIPER, donde se habla de la injerencia que habría tenido Luis Hermosilla en un proyecto para el cual estaban interesados los hermanos Jalaf, con quien hemos sabido también tenía una estrecha relación, no solo con ellos, sino ellos también con el exministro Andrés Chadwick. Sí, tenían hasta un grupo de WhatsApp. Claro, tenían un grupo de amigos, sí. Claro, a ti te quiero, a él lo amo, sí. Todo esto que conocimos en los últimos días, pero en este contexto particular, los hermanos Jalaf habrían estado interesados en que se avanzara más rápido respecto a la tramitación de una serie de permisos que se necesitaban para un proyecto precisamente, como tú decías, en la comuna de Lampa, para un proyecto que se llama Patio Capital. Este es el contexto y de alguna manera ese va a ser el nombre que va a llevar probablemente este caso, porque lo que se dice y las conversaciones que ahí se revelan son entre Luis Hermosilla y Jalaf, y precisamente se habla de apurar el tranco respecto de estos permisos y que habría un cambio de estrategia respecto del Ministerio de Vivienda cuando entra Felipe Ward a ese ministerio y sale el ministro Monke. Claro, hay un mensaje que le dice como entra a Vivienda Felipe Ward, no te pone contento mi noticia, algo así. Claro. No sé si es textual, pero es similar. Él dice ahí en ese mensaje respecto a cuando Felipe Ward entra al Ministerio de Vivienda, es una buena noticia para ellos porque los admira. Sí, mira, vamos a escuchar ahora a la defensa de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, que está ahí con Agustín Bianquete, así que escuchemos. El secreto profesional de los abogados. Entonces, creo que eso es importante mirarlo porque no pueden sentarse estos precedentes y que nadie reaccione. Por ejemplo, les cuento un caso que a mí me pareció muy claro, que es hace 3 días atrás o por ahí, un medio recibió la filtración y publicó, ya no me acuerdo, conversaciones, chat, correos, no me acuerdo, algún tipo de comunicación, con Analía Uriarte y Luis Hermosilla a propósito de una causa en que Luis es querellante. Y esto es público, si se sabía en su momento. Claro, en la causa banquera era querellante y después se llegan a acuerdos dentro del sistema sin que haya nada raro. Todas esas comunicaciones de un abogado cuando está a cargo de una causa son cubiertas por secreto profesional. Entonces, en ese caso me pareció que era flagrante, pero hay otros casos igual. La incidencia de él en la elección del fiscal nacional, vimos también otras publicaciones recientes respecto a conversaciones con Francisco Férez, conocido como el Mono Férez, respecto a la situación de Valencia, de José Morales y todas estas conversaciones. ¿No cree que de alguna manera generan que ese proceso fuese de características espurias? Yo creo que eso va a ser un tema muy interesante, porque yo creo que aquí es importante hacer 2 cosas. Uno, parar de golpe, y ese es el sentido de que nosotros abramos estas cosas, parar de golpe esto que estamos viendo todos, que hay alguien escogiendo y atacando enemigos, parece, o personas, y va escogiendo quién va golpeando, y además se produce una situación muy rara en que por un lado el Ministerio Público se filtra desde dentro del Ministerio Público esto, y después el Ministerio Público abre una causa para investigar esto. Entonces, creo que primero hay que parar eso, y lo segundo es parar la hipocresía. También del abogado Luis Hermosilla. Vamos a dejar este tema por ahora hasta acá porque nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero no se vaya porque vamos a retomar el contacto con nuestros compañeros y vamos a seguir hablando del caso Audios. Bueno, ya estamos de vuelta en Mega Noticias Update y como les habíamos dejado ahí pendiente, que estábamos escuchando a el abogado Juan Pablo Hermosilla, abogado de Luis Hermosilla. Escuchemos parte también de sus declaraciones. En la medida en que vaya siendo necesario, pero esa es la idea para tratar de hacer esto en forma correcta y no hacerlo en forma incorrecta. Y lo que se va a resguardar es el secreto profesional, por ejemplo. Pues absolutamente, recuerden que no es voluntad nuestra, recuerden que es una obligación nuestra por los abogados irrenunciable la defensa del secreto profesional, y tenemos que tener cuidado que no se fijen parámetros
que sean parámetros que el día de mañana terminen destruyendo el secreto profesional. Sin secreto profesional de abogado para los defensores penales públicos, para los abogados particulares, no hay Estado de Derecho, no hay debido proceso, no hay nada. Entonces, tenemos que protegerlo. ¿Qué le pareció la sala del currículum de Lorena Parra a Luis Hermosilla? No voy a opinar sobre eso. Sí, no voy a opinar. Miren, yo quiero decir una cosa. Sí, yo quiero decirles una cosa, porque a veces se me han, con toda razón, malinterpretado. Yo no tengo mala opinión de la fiscal Lorena Parra. La conozco, les dije a ustedes hace 20 años atrás, creo que es una fiscal seria. No les explico las diferencias que he tenido, las han visto ustedes con ella en este caso, pero eso es su trabajo. Yo no creo que la fiscal haya actuado de mala fe. Creo que son otras personas en el Ministerio Público los que están filtrando y contaminando políticamente esta causa. Pero son otras personas. Yo no tengo ningún antecedente, y espero que no equivocarme, no tengo ningún antecedente que la fiscal Lorena Parra haya realizado en esta causa conductas impropias. Juan Pablo, yo quería consultar por lo siguiente, porque recuerdo que en Radio Infinita se interpretó como amenaza el que usted planteara de publiquémoslos todos si se publican de un lado o no. Cuando usted plantea esta metodología de primero ver el listado, de dar la opción de que una persona salga al frente, o si no, ver cómo avanzar, ¿no cree que puede interpretarse también como una amenaza? Pero ¿cómo va a ser una amenaza? Sería una amenaza si yo tuviera antecedentes que no los he entregado a la prensa o al Ministerio Público. ¿Cómo va a ser una amenaza si yo tengo los mismos antecedentes que tiene el Ministerio Público, que está obligado a actuar de oficio? Cometen delitos los fiscales si detectan cosas, si no actúan automáticamente, cometen un delito ellos. Entonces, ¿cómo voy a amenazar a alguien yo con algo que ya lo tiene el Ministerio Público? Y por eso que fue ridículo lo que dijo el ministro de Justicia cuando me dijo que denuncie. Pero si los antecedentes ya están en manos de la justicia. Y lo que yo estoy tratando de evitar es parar esta grosera y brutal filtración, que son delitos además que se cometen por parte de personas al interior del Ministerio Público. Así que eso, y déjenme, perdón, a la salida podemos hablar, pero tengo que entrar. Que el presidente presida en el punto. La persona para luego usted dar a conocer No, nosotros vamos a las ver los declaraciones nombres, del las fechas abogado Juan Pablo Hermosilla, que él mencionaba, insiste en que en el caso de Luis Hermosilla no hay lavado de dinero. También menciona que con los mensajes que él quiere mostrar no quiere violar la privacidad ni el secreto profesional también, y que quiere mostrar todo lo que sea de interés público de manera simultánea. No quiere tener también ningún problema en mostrar algo que tenga relación con el secreto profesional. Ahí vemos a todos ya nuestros compañeros en pantalla. Estamos con Tomás Marín también de Mega Investiga, está Javier Luit en Capitán Llaver y vemos también a Agustín Bianchetti en Tribunales. Agustín, ¿pudiste escuchar parte de lo que mencionaba Juan Pablo Hermosilla? Que también él dice, no tengo mala opinión de la fiscal Lorena Parra, hemos tenido diferencias, esto a raíz del caso, pero dice, no creo que ella haya actuado de mala fe, creo que son otras personas del Ministerio Público que están contaminando la causa. Es parte de lo que él ha mencionado también a raíz de estos mensajes que se han dado a conocer del celular del abogado Luis Hermosilla. Agustín. Y es parte también, Bárbara, de lo que podremos conocer durante esta jornada en esta audiencia, porque recordemos, en esta audiencia se intentan mostrar nuevos antecedentes y hace unos pocos días atrás se conoció o se dio a conocer que Lorena Parra, la fiscal que lleva esta causa y jefa de la Fiscalía Oriente, le habría entregado su currículum a Luis Hermosilla antes de ejercer este cargo. Y eso también puede ser de alguna forma puesto como algún tipo de tráfico de influencias quizás, pero lo que dice el abogado de Luis Hermosilla es muy importante, porque él de alguna forma respalda a Lorena Parra, pero lo que él quiere hacer es dejar esta mala práctica de ir filtrando, o lo que él ha denominado cherry picking, ir filtrando a conveniencia quiénes son los nombres que van saliendo durante en los distintos medios que han hablado con Luis Hermosilla. Lo que él quiere es mostrar todos estos nombres, pero obviamente resguardando el secreto profesional, resguardando también algunas conversaciones que son privadas de Luis Hermosilla, que están en estos chats, obviamente, pero sí dar a conocer todos estos nombres que podrían incurrir y que la opinión pública debería conocer a juicio de Juan Pablo Hermosilla. Pero lo que él dice es que hay alguien en la Fiscalía que está filtrando todos estos nombres a conveniencia, y es por eso que él quiere parar todo esto. Bueno, vamos a ver si que el abogado también tiene nuevos antecedentes que mostrar acá ante la Corte de Apelaciones, porque de eso se trata esta audiencia, de mostrar más antecedentes para que efectivamente lo que él haga, Juan Pablo Hermosilla, intente demostrar que Luis Hermosilla es inocente y así poder sacarlo de Capitán Llaver.
Sí, parece realmente una teleserie sin final porque aparecen y aparecen mensajes, entonces vamos a quedar pendientes. Te despedimos, Agustín, para que sigas ahí reporteando en tribunales. Despedimos también a Javier y vamos a conectarnos con él en caso de que veamos movimiento ahí en Capitán Llaver. Muchas gracias, que estén muy bien. Seguimos sí con Tomás porque queremos seguir todavía desplegando piezas de este puzzle en el caso de Luis Hermosilla. Escuchábamos ahora al abogado Juan Pablo Hermosilla, el hermano de Luis Hermosilla, que él decía que la fiscal Lorena Parra, él no tenía ninguna mala opinión de ella, pero que sí cree que hay otras personas que están contaminando la causa, y mencionaba también que él no tiene antecedentes, al menos hasta ahora, de que la fiscal Lorena Parra haya hecho algo indebido. Es parte también de lo que escuchábamos ahí. ¿Habrá alguien del Ministerio Público que quiera contaminar la causa, Tomás? Eso lo vamos a tener que ver también si es que empezamos a conocer más de los mensajes. Claro, y estos son parte también de las teorías propias de la defensa que ha encabezado Juan Pablo Hermosilla y que ha servido, que ha sido útil para él para levantar de alguna forma una cortina de humo en los temas de fondo. Sí, se ha en los temas de fondo. y eso es una preocupación natural que suscita en este caso, y es que hemos hablado mucho de hoy la amenaza, abramos el teléfono entero, veamos la lista de fiscales, y los delitos que le imputó el Ministerio Público, estuvieron 5 jornadas de formalización, han pasado como a segundo plano en este caso, y eso de alguna manera es preocupante porque nos centramos, obviamente se abren líneas de investigación, se abren investigaciones de oficio, como fue el caso de Felipe Wert, pero también no hay que desviarse de las acusaciones de fondo y contundentes que hizo el Ministerio Público respecto de Luis Hermosilla, de Luis Angulo y de Leonarda Villalobos. Pero de todas maneras me quiero detener, Bárbara, en lo que le preguntaban ahora a Juan Pablo Hermosilla. Un colega le preguntaba ahí respecto a si no era una amenaza también lo que está planteando ahora, que se va a publicar una lista de con quienes conversó para que sean esas personas las que tengan la posibilidad de dar una explicación al respecto, y de que si no, se van a publicar estos mensajes. De alguna manera, la primera interpretación de esto se hizo en Radio Infinita cuando él hablaba y decía abramos lo completo, claro. Se interpretó como una amenaza. Pero esto de publicar una lista también, de alguna manera puede ser como un formato inquisidor que tiene la defensa, de decir, estas son las personas que conversaron con Luis Hermosilla, vengan y den sus explicaciones. Claro, y si se está desviando un poco el foco, me imagino que también puede ser una especie de estrategia comunicacional también de la defensa, para que todos nos enfoquemos en esto, que no deja de ser preocupante y relevante, porque igual uno empieza a cuestionar un poco al poder judicial en este caso, porque hay muchas conversaciones que uno empieza a tener en duda. Todavía no hay nada ya específico, pero sabemos que hay conversaciones. Pueden ser conversaciones de trabajo, de otro tipo, pero eso genera un poco una especie de desconfianza también por parte de la ciudadanía. Claro, o sea, el caso de Lorena Parra obviamente es preocupante. Justo además que ella es la fiscal del caso. Claro, ella es la fiscal a cargo del caso, y sabemos que semanas antes de que fuera esta postulación y esta ponencia para exponerse y ser de los candidatos a fiscal regional, le envió su currículum a Luis Hermosilla para que diera una buena opinión de él. O sea, eso ya es preocupante per se. O sea, no depende de Juan Pablo Hermosilla si es que esto es grave o no, y él dice no tengo mala opinión de la fiscal Lorena Parra, pero a la ciudadanía también nos corresponde, y al periodismo también nos corresponde poder cuestionar esa situación y decir por qué no se levantaron las alertas en el Ministerio Público, o si se levantaron, porque ella dice que sí se lo planteó al fiscal nacional Ángel Valencia, ¿por qué no se tomó una decisión distinta al respecto? O sea, vale la pena preguntarse. Y me quiero detener en un punto que tú le preguntabas a Agustín, ¿por qué tenía tanta influencia Luis Hermosilla en este caso? Yo creo que precisamente esto también no es particular de Luis Hermosilla, y va a abrir una gama de conversaciones a propósito de ciertas personas, porque dudo que sea solamente Luis Hermosilla quien ejecuta este tipo de influencias o de funciones para interceder en el nombramiento, y por tanto también se ha abierto naturalmente toda la discusión respecto al nombramiento de jueces en este caso. Sí, Tomás, vamos a quedar atentos a lo que va a ocurrir el día de hoy, si es que van a revocar o no esta prisión preventiva para Luis Hermosilla, para Leonarda Villalobos, un caso que da para mucho, que vamos a seguir hablando probablemente las próximas semanas, mientras se sigan citando personas a declarar también. Hablábamos que va a ir a declarar Antonio Jalaf, amigo de Luis Hermosilla, de Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, así que vamos a quedar sin duda atentos a esta información, Tomás, y con esto te despedimos. Muchas gracias por acompañarnos, que estés muy bien. Buenos días. Muchas gracias.